La profesora Daniela Montenegro tenía 29 años cuando su vida estalló en público, literalmente en público, frente a 30 estudiantes de secundaria, en medio de una clase sobre la Revolución Francesa. Estaba explicando el concepto de justicia social cuando la directora, la señora Fátima Rocha, entró en la sala sin llamar. Tenía la cara roja, una expresión de ira apenas contenida. «Profesor Montenegro, necesito hablar con usted. Ahora». Daniela parpadeó, confundida. «Estoy en medio de una clase. ¿Puedo ir a tu oficina durante el recreo?» «Ahora», repitió Fátima con voz aguda. «Sus alumnos pueden tener 15 minutos de estudio libre». Algo en el tono le hizo comprender a Daniela que no era negociable. Dejó la tiza, les dijo a los estudiantes que repasaran el capítulo y siguió al director por el pasillo. Pero Fátima no salió al pasillo. Cerró la puerta del aula y se quedó allí mismo, frente a todos los estudiantes. «¿Es cierto?», preguntó Fátima en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «¿Qué es verdad?». Daniela estaba realmente perdida. «Que estás embarazada, soltera, sin padre para el niño». El silencio que invadió la sala fue absoluto. 30 pares de ojos adolescentes los observaban fijamente. Daniela sintió que la sangre se le iba de la cara. Estaba embarazada. Sí, 4 meses. Aún no se notaba bajo la ropa suelta. Y sí, estaba soltera. El padre del bebé, Tiago, le había dejado claro que no quería complicaciones en su vida cuando ella se lo contó. Pero ¿cómo lo supo Fátima? ¿Y por qué demonios lo confrontaba públicamente? Esa es una conversación para discusiones privadas, dijo Daniela tratando de mantener la voz firme. ¿Privado? ¿Privado? Fátima alzó la voz. ¿Crees que tienes derecho a la privacidad cuando les das este ejemplo a nuestros estudiantes? Director Rocha, por favor. Estás embarazada fuera del matrimonio. Tú, una maestra, alguien que debería ser un modelo de moralidad para estos niños. ¿Y crees que puedes simplemente ocultarlo? Daniela miró a su alrededor. Vio asombro en algunos rostros, juicio en otros. Algunos estudiantes grababan discretamente con sus celulares. Su pesadilla se desarrollaba en tiempo real. Mi vida personal no debería ser un problema. Todo sobre ti es noticia cuando estás formando mentes jóvenes. Eres profesora en una escuela católica privada, por Dios. Y allí estaba ella. El Colegio San Francisco era tradicionalmente católico, con valores conservadores, y ahora su director convertía su embarazo en un espectáculo público. Señora Rocha, ¿podríamos hablar de esto en su oficina, por favor? Intentó Daniela una vez más, sintiendo lágrimas de humillación quemándole los ojos. No. Quiero que estos estudiantes vean las consecuencias. Quiero que entiendan que las acciones tienen repercusiones. Fátima se volvió hacia la clase. Fíjense bien, esta es la maestra que admiran, que enseña sobre moralidad y ética. Y está embarazada, soltera, abandonada por el padre de la niña porque obviamente vio la clase de persona que realmente es. Esto es una crueldad gratuita, dijo Daniela con voz temblorosa. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Soy el director de esta institución y no permitiré que aquí sigan influencias moralmente corruptas. Fátima abrió la puerta con dramatismo. Tomen sus cosas. Pueden retirarse. Con efecto inmediato. No puedes despedirme así. Hay procedimientos. Sí, puedo. Y lo acabo de hacer. Violaste el código de conducta que firmaste al ser contratado. Tu despido está justificado. El personal de seguridad te acompañará a la salida. Y así sucedió. Frente a 30 adolescentes conmocionados, algunos filmándolo todo, Daniela fue escoltada fuera de su aula. La humillación fue total, completa, devastadora. Mientras recogía sus cosas del escritorio, con las manos temblorosas, oyó susurros y vio miradas. Otros profesores evitaban el contacto visual, visiblemente incómodos pero reacios a intervenir. Solo una persona se acercó a ella.
El profesor Enrique, que enseñaba matemáticas y había sido amigable con ella desde que comenzó a trabajar allí 2 años antes. Daniela, esto es absurdo. Deberías demandar. ¿Con qué dinero?, dijo con amargura. Estoy embarazada, desempleada y a punto de ser madre soltera. Apenas tengo ahorros para vivir los próximos meses. Aún así, lo que hizo fue humillante, fue cruel. ¿Pero estuvo bien? Los colegios católicos privados tienen un margen considerable de maniobra en cuanto a los despidos basados en la conducta moral. Sobre todo cuando firmaste un contrato en el que te comprometías a seguir ciertos valores. Enrique parecía querer seguir discutiendo, pero Daniela simplemente negó con la cabeza. Gracias por preocuparte, pero necesito salir de aquí. Salió por la puerta principal de la escuela, cargando una caja con sus pertenencias, consciente de las miradas desde las ventanas de las aulas. Estudiantes observando, profesores observando, todos presenciando su caída. El video ya estaba en línea antes de que ella llegara a casa. No solo uno, sino varios, filmado desde diferentes ángulos, publicado en redes sociales por estudiantes y compartido rápidamente. Maestra embarazada despedida en el aula, fue el titular sensacionalista. Los comentarios fueron en su mayoría crueles. Se lo merece, los maestros deberían tener moral. ¡Qué vergüenza! Influir en los niños con este comportamiento. Una niña sin padre, otro caso triste. Hubo algunos defensores quienes señalaron la crueldad del director y cuestionaron la legalidad del despido público. Pero eran una minoría, abrumados por un mar de juicios. Daniela vio los videos una vez y luego colgó. Se sentó en su pequeño apartamento, con las manos sobre su vientre, que empezaba a tomar forma. Y por primera vez desde que descubrió que estaba embarazada, se permitió llorar a mares. No solo por la pérdida del trabajo, aunque fue aterradora. No solo por la humillación pública, aunque fue dolorosa, sino por la absoluta injusticia que supuso todo. Había sido una buena profesora, dedicada, paciente y eficaz. Sus alumnos la apreciaban. Los padres confiaban en ella. Nunca trajo su vida personal al aula. Nunca permitió que interfiriera con su profesionalismo. Y en 5 minutos de crueldad performativa, todo quedó destruido. En los días siguientes, Daniela intentó encontrar trabajo, pero su renuncia se había viralizado localmente. Todas las escuelas con las que contactó ya habían visto los videos. Algunas fueron educadas pero firmes en sus negativas. Otras fueron brutalmente honestas. Mire, señora Montenegro, puede que haya sido una buena profesora, pero ahora la asocian con un escándalo. Ninguna escuela quiere ese tipo de publicidad. Entiendes que tenemos padres conservadores. No aceptarían una profesora en tu situación. Quizás después de que nazca el bebé y las cosas se calmen, pero no ahora. Su familia no la ayudó. Daniela provenía de una familia humilde. Su madre trabajaba de cocinera y sus hermanos tenían sus propias dificultades. Cuando les contó que la habían despedido, la reacción fue una mezcla de preocupación y crítica. «Deberías haber tenido más cuidado», dijo su madre, Teresa. «Sabías que la escuela era conservadora. ¿Por qué te arriesgaste?» «¿Qué arriesgué, mamá? ¿Tener una relación? Quedarme embarazada no fue una decisión deliberada, pero ella decidió quedarse con el bebé, sabiendo que el padre no lo haría, conociendo su situación. ¿Estás sugiriendo que debería haberme hecho un aborto?» Teresa suspiró. «No sugiero nada. Solo digo que las decisiones tienen consecuencias, y ahora tienes que afrontarlas». Su hermano mayor, Felipe, fue más directo. «Siempre te creíste mejor que nosotros con tu formación universitaria y tu trabajo como profesor. Pues mírate ahora, en el mismo agujero que todos nosotros». La crueldad casual de la frase dolió más de lo debido. Daniela nunca se había considerado mejor, solo diferente. Amaba enseñar, amaba aprender. ¿Y eso la convertía en una persona elitista ante su propia familia?
Sin trabajo, sin un verdadero apoyo familiar, Daniela hizo lo que tenía que hacer. Aceptó cualquier trabajo que pudiera conseguir. Cajera en un supermercado, operadora de telemarketing, cualquier cosa que le permitiera pagar las cuentas. El dinero era una fracción de lo que ganaba como maestra. Tuvo que dejar su apartamento y mudarse a una habitación diminuta en una pensión barata. Vendió casi todas sus pertenencias de valor, y en medio de todo esto, el embarazo avanzaba. Su barriga crecía, recordándole constantemente al bebé que estaba por venir. Un bebé al que amaba profundamente, pero que lo hacía todo increíblemente difícil. Iba sola a las citas prenatales. Se sentaba en salas de espera rodeada de parejas felices, futuras madres con sus parejas que la apoyaban. Y estaba sola, llenando formularios que pedían el nombre del padre, teniendo que escribir no aplicable. Las enfermeras eran amables, pero ella veía compasión en sus ojos. También veía algún que otro juicio. La sociedad no había progresado tanto como a ella le gustaba creer. Aquellos fueron los meses más solitarios de su vida. Ella, que siempre había sido sociable, rodeada de colegas y amigos, ahora se encontraba aislada. Personas que consideraba amigas desaparecieron cuando estalló el escándalo. Sus compañeros profesores dejaron de responder a los mensajes. Solo quedaban unas pocas personas. Enrique, profesor de matemáticas, se acercaba de vez en cuando, ofreciendo ayuda que Daniela, demasiado orgullosa, no aceptaba. Una antigua compañera de universidad, Clarice, que vivía en otra ciudad, llamaba semanalmente. Y sorprendentemente, también algunos de sus antiguos alumnos. Adolescentes que habían presenciado la humillación, pero que la contactaron en privado después. Profesora Dani, escribió una estudiante llamada Isabela. Lo que hizo el director fue horrible. Solo quería que supiera que muchos de nosotros todavía la respetamos. Fue la mejor maestra que hemos tenido. Pequeños gestos como estos evitaron que Daniela se desmoronara por completo. Le recordaron que había marcado la diferencia, que había tocado vidas. Esa humillación no borró años de trabajo dedicado. La bebé nació una mañana lluviosa de junio. Era una niña. Daniela la llamó Elena en honor a su abuela, quien había sido la única persona de su familia que siempre la había apoyado incondicionalmente, y quien ya había fallecido. Dio a luz sola, bueno, con enfermeras y médicos, pero sin familiares ni amigos en la sala de espera. Cuando sostuvieron a Elena por primera vez, sintió un amor inmenso mezclado con un terror absoluto. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo criaría a su hija sola, sin un trabajo de verdad, sin apoyo, sin recursos? Pero al ver el pequeño rostro de Elena, Daniela hizo una promesa silenciosa. Lo haría funcionar. De alguna manera, su hija no sufriría por las decisiones y circunstancias que la trajeron al mundo. Daniela se aseguraría de ello. Los primeros meses fueron brutales. Daniela había ahorrado lo justo para 2 meses de baja sin sueldo antes de tener que volver al trabajo. Necesitaba encontrar una guardería para Elena, pero las buenas eran demasiado caras. Las que podía permitirse estaban abarrotadas, con una proporción de cuidadores que hacía que Daniela quisiera llorar. Visitó 6 guarderías diferentes antes de aceptar la realidad. Tendría que dejar a Elena en un lugar que distaba mucho de ser ideal. Una habitación con 20 bebés, 3 cuidadores con exceso de trabajo constante y un equipo desgastado. «Estará bien», le aseguró la dueña de la guardería. Pero Daniela vio cansancio en sus ojos. Vio cómo los cuidadores, a pesar de sus esfuerzos, simplemente no tenían el tiempo ni los recursos para brindar atención individual a cada bebé. Pero era eso o no trabajar. Y no trabajar significaba no comer, no pagar el alquiler, no sobrevivir. Así que Daniela besaba a Elena cada mañana, conteniendo las lágrimas, y la dejaba en ese lugar que parecía tan inadecuado para un bebé tan perfecto. El trabajo que consiguió fue degradante de maneras que nunca imaginó. No porque ser cajera de supermercado tuviera algo de malo,
el trabajo honesto merece respeto, sino porque Daniela había pasado años estudiando, formándose y perfeccionando sus habilidades docentes. Y ahora estaba escaneando productos y escuchando a clientes impacientes quejarse de los precios. Los peores momentos fueron los del reconocimiento. Personas que la conocían del colegio, padres de antiguos alumnos, compañeros docentes. Algunos fueron compasivos y le ofrecieron palabras de apoyo que Daniela agradeció, pero que también la hicieron sentir expuesta de nuevo. Otros fueron crueles de forma sutil, miradas de lástima, sonrisas condescendientes, comentarios disfrazados de preocupación. «Ay, Daniela, ¿ahora trabajas aquí? Qué interesante. Después de ese incidente en la escuela, supongo que tus opciones son limitadas». Cada interacción era un recordatorio de lo bajo que había caído, de cómo la humillación pública había destruido no solo su trabajo, sino toda su identidad profesional. Por la noche trabajaba limpiando oficinas, vaciaba cubos de basura, aspiraba alfombras y limpiaba baños. El trabajo era solitario, lo cual era un alivio. No había miradas críticas ni antiguos conocidos con los que encontrarse. Solo ella, los productos de limpieza y los edificios vacíos. Trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Luego volvía a casa, dormía 2 horas y se despertaba a las 5:30 para recoger a Elena en casa de la vecina, quien la cuidaba por la noche. Costaba la mitad de lo que Elena pagaba por la guardería, pero la vecina no podía cuidarla durante el día. A las 6:30 dejó a Elena en la guardería. A las 7:30 empezó su turno en el supermercado. A las 4:00 p.m. recogió a Elena. De 4:00 a 9:00 era tiempo de madre. Alimentarla, bañarla, jugar con ella, acostarla. A las 9:30 salió a limpiar. El ciclo se repitió, día tras día, semana tras semana. Daniela estaba perdiendo peso que no necesitaba. Desarrolló infecciones recurrentes debido a un sistema inmunitario débil. Tuvo conjuntivitis 3 veces en 2 meses. Cogió una gripe que se convirtió en bronquitis porque no pudo permitirse detenerse y recuperarse. Hubo una noche en que casi se desplomó. Eran las 2 de la mañana. Estaba limpiando un baño particularmente asqueroso en un edificio de oficinas. Elena tenía 39 grados de fiebre, pero un vecino le dijo que podía soportarlo. Daniela se sentía culpable por no estar allí, pero necesitaba terminar su turno. Estaba de rodillas limpiando el baño cuando sonó el teléfono. Era su vecina. «Daniela, a Elena le está subiendo la fiebre. Ya tiene 39,5. Creo que deberías venir». Daniela lo dejó todo y salió corriendo. Salió del edificio sin terminar su trabajo. Sabía que sería una advertencia, tal vez incluso un despido. Pero Elena la necesitaba. Llegó a casa y encontró a su hija llorando desconsoladamente, con su pequeño cuerpo demasiado caliente. La recogió y fue directo al hospital. Pasaron 4 horas en urgencias. Diagnóstico: infección de oído grave. Se recetaron antibióticos. La factura se enviaría más tarde. Daniela miró a su hija, finalmente dormida en sus brazos. Miró el reloj. Las 6:30 de la mañana. No había dormido. Tenía turno en el supermercado que empezaba en 1 hora. Ella llamó para decir que no podía ir. No fue bien recibido. «Señora Montenegro, esta es su tercera ausencia este mes. Una más y tendremos que reconsiderar su contratación. Mi hija está enferma. Todo el mundo tiene problemas familiares, pero el negocio debe continuar». Daniela colgó, sintiéndose derrotada a un nivel que ni siquiera sabía que era posible. Esa tarde, mientras Elena por fin descansaba plácidamente tras su dosis de antibióticos, Daniela se sentó con su vieja laptop, que tenía desde la universidad, abrió un blog que no había tocado en meses, y empezó a escribir. No sobre teoría educativa, sobre aquella noche, sobre estar de rodillas limpiando baños a las 2 de la mañana mientras su hija tenía fiebre, sobre decisiones imposibles entre el trabajo y la maternidad, sobre un sistema que castiga a las madres solteras en cada turno.
Escribió con brutal honestidad que se debía a que no tenía nada que perder. Lo publicó sin revisarlo, sin pensar mucho en las consecuencias. La publicación fue cruda. Era rabia, dolor y agotamiento expresados en palabras. Era todo lo que Daniela sentía, pero nunca había verbalizado. En los días siguientes, se olvidó por completo del correo. Estaba demasiado ocupada cuidando a Elena, volviendo al trabajo, perdonada solo porque su jefe se compadeció de ella, y simplemente sobreviviendo. Luego, una semana después, revisó el blog por casualidad y vio números que no tenían sentido. 600 visitas, 80 comentarios. Empezó a leer los comentarios. Esperaba que la juzgaran o la criticaran, pero encontró empatía. «Yo también», escribió una mujer. «Soy madre soltera, tengo 3 trabajos y me siento destruida cada día. Gracias por poner en palabras lo que siento pero no puedo expresar», dijo otro. «No estás solo», escribió una tercera persona. «Somos millones y tenemos que empezar a hablar». Daniela empezó a llorar, no de tristeza, sino de alivio al ser vista, al ser comprendida, al saber que no estaba sola. Escribió otra publicación y otra, cada una más honesta que la anterior, sobre la vergüenza de usar cupones de alimentos, sobre la culpa de dejar a Elena en una guardería deficiente, sobre el agotamiento de ser todo para una niña pequeña sin apoyo. El blog creció. Los lectores lo compartieron con otros lectores. En 2 meses, tenía 3,000 seguidores habituales. En 4 meses, 10,000. La gente empezó a sugerir monetización. Daniela se resistió al principio. Parecía que estaba explotando su propio dolor. Pero un lector comentó: «Si tu escritura ayuda a la gente, mereces una compensación. No es explotación, es un trabajo legítimo». Daniela añadió anuncios. El primer mes generó 47, el segundo 123, el tercer mes 389. No fue mucho, pero algo fue algo. Fue un reconocimiento de que sus palabras tenían valor, y lo más importante, escribir se había convertido en su salvación. Era tiempo que dedicaba a sí misma, a procesar todo lo que estaba sucediendo. Era una forma de mantener la cordura en medio del caos. Escribía durante los descansos del trabajo, tecleando rápidamente en su teléfono. Escribía después de que Elena se durmiera, moviendo sus dedos cansados sobre el teclado. Escribía en el autobús, yendo de un trabajo a otro. Y la gente leyó. A la gente le importó. Se sintieron menos solos porque ella compartía su experiencia. Elena crecía rápido. Primeros pasos. Primeras palabras. La primera vez que llamó mamá a Daniela conscientemente. Cada hito era un momento de pura alegría, mezclado con la melancolía que Daniela siempre estaba demasiado cansada para apreciar plenamente. Pero lo intentó. Los fines de semana, los únicos momentos en que tenía tiempo de verdad, Daniela se dedicaba por completo a Elena. Iba al parque, jugaba, leía libros infantiles con voces graciosas que hacían reír a Elena. Estos momentos la sostuvieron durante la brutal semana que siguió. Cuando Elena tenía 18 meses, Daniela fue despedida de su trabajo de limpieza. No por falta de personal, sino porque la empresa perdió el contrato con el edificio. Perdió la mitad de sus ingresos de la noche a la mañana. El pánico que sentía la paralizaba. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo compraría comida? ¿Cómo cuidaría de Elena? Lo publicó en su blog, esperando solo desahogarse. Pero los lectores respondieron, no solo con palabras de aliento, sino con ayuda tangible. Una lectora que trabajaba en recursos humanos envió una lista de trabajos remotos que podía hacer desde casa. Otra, trabajadora social, envió información sobre recursos para madres trabajadoras. Una tercera simplemente envió una transferencia de $200 con una nota. «Sé que no es mucho, pero espero que ayude». Daniela lloró al leer los mensajes. Había creado una comunidad sin darse cuenta. Gente que se preocupaba, que quería ayudar. Solicitó algunos trabajos remotos. No esperaba mucho. Carecía de experiencia en la mayoría de los campos.
Pero una pequeña empresa que creaba contenido educativo para plataformas en línea la contactó. Hemos visto tu blog. Escribes excelente. Tu comprensión de la educación es clara. ¿Te interesaría escribir programas de aprendizaje para nosotros? ¿Trabajo remoto? ¿Tu propio horario y pago por proyecto? Daniela apenas podía creerlo cuando leyó el correo electrónico. Un trabajo que le permitía aprovechar sus conocimientos académicos. Un buen sueldo, que podía hacer desde casa con Elena. Ella aceptó inmediatamente. Los primeros meses fueron un periodo de prueba. Compaginaba la redacción del currículum con el cuidado de Elena y el resto del trabajo en el supermercado. Pero poco a poco, a medida que demostraba su valía para la empresa de contenido educativo, recibió más proyectos. Mejor sueldo. Con el tiempo, ganaba lo suficiente con el teletrabajo como para dejar el supermercado. Podía estar en casa con Elena durante el día. Por fin podía respirar. El alivio fue indescriptible. Por primera vez desde el nacimiento de Elena, Daniela no estaba en constante modo de supervivencia. Estaba viviendo de verdad. Cuando Elena tenía 1 año, ocurrió algo extraordinario. El blog de Daniela fue descubierto por una bloguera educativa de renombre nacional, la profesora Ana Paula Rodríguez, quien contaba con millones de seguidores. Ana Paula compartió la publicación de Daniela con un extenso comentario sobre la repercusión de la historia y su importancia. El blog de Daniela, Overnight, se volvió viral. En 48 horas, consiguió 20,000 seguidores nuevos. En una semana, 50,000. Los comentarios y mensajes inundaban su página a diario, muchos de ellos de mujeres que compartían sus propias historias de injusticia y discriminación. Daniela apenas podía asimilarlo. Ella, acostumbrada a trabajar en la oscuridad, luchando en silencio, ahora tenía una plataforma enorme. Con la plataforma surgió la oportunidad. Revistas en línea comenzaron a contactarla para solicitarle artículos. Podcasts sobre educación y maternidad querían entrevistarla. Organizaciones que defienden los derechos del profesorado le pidieron que compartiera su historia. Daniela aceptó de forma selectiva. Escribía para publicaciones que respetaba sobre temas importantes: discriminación laboral, derechos de las madres trabajadoras, reforma educativa. Cada artículo le reportaba una remuneración modesta, pero juntos se convertían en un importante ingreso adicional. Y lo que es más importante, cada artículo consolidaba su reputación como una voz autorizada en estos temas. Fue a través de uno de estos artículos que la editora Beatriz la encontró. Beatriz trabajaba para una editorial pequeña pero respetada, especializada en no ficción social. Llamó a Daniela una tarde. Señora Montenegro, leí su artículo sobre políticas escolares discriminatorias y luego leí todo su blog de golpe. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana leyendo. Tiene una voz poderosa, una historia importante. ¿Ha considerado convertirla en un libro? Daniela lo había considerado vagamente, pero parecía una ambición imposible. Yo no soy escritora profesional, solo bloguera. Cuentas historias que impactan. Eso es lo que importa. El libro no sería solo tu historia. Trataría temas más amplios: la discriminación sistémica contra las madres trabajadoras, los fracasos de las políticas educativas, la resiliencia de las mujeres ante la injusticia. Eso parece aterradoramente grande. Sí, pero estás a la altura. ¿Puedo enviarte una propuesta formal? Daniela dijo que sí, sin creer del todo que fuera real. La oferta llegó una semana después. El anticipo fue modesto, $15,000. No era una fortuna, pero era más dinero del que Daniela había visto de golpe en mucho tiempo. Más importante aún, el contrato era real. Una confirmación tangible de que su historia tenía valor, de que su voz importaba. Escribir el libro fue un proceso intenso. Daniela trabajó en bloques de tiempo robados. Horas mientras Elena dormía, fines de semana cuando Elena estaba con Clarice, a quien ahora visitaba mensualmente específicamente para ayudarla. Revivir la humillante experiencia en detalle fue emocionalmente agotador.
Escribir sobre meses de desesperación, agotamiento y miedo constante reabrió heridas que Daniela creía haber empezado a sanar. Pero también fue catártico. Fue una oportunidad para estructurar mi propia narrativa, para contextualizar mi experiencia personal dentro de problemas sistémicos más amplios. Entrevistó a otros docentes que habían sufrido una discriminación similar. Investigó las políticas escolares. Consultó con abogados laborales sobre cuestiones legales. Transformó su memoria personal en un análisis social exhaustivo. Me llevó 8 meses. 8 meses escribiendo con una mano mientras sostenía a Elena con la otra. 8 meses escribiendo por teléfono en el autobús. 8 meses volcando mi alma en las páginas. Cuando finalmente entregó el manuscrito completo, se sintió agotada pero realizada. Beatriz la llamó una semana después. Daniela, esto es extraordinario, justo lo que esperaba y mucho más. Va a ser importante. El libro se publicó 4 meses después con el título Expuesta. Una maestra, un embarazo y la injusticia que lo cambió todo. La portada mostraba una foto de Daniela embarazada, de espaldas a la cámara, mirando un aula vacía, una imagen impactante en su simplicidad. Daniela no esperaba mucho, quizás unos miles de ejemplares para los lectores fieles del blog, algo de atención local, quizás algunas reseñas breves. Pero el libro tuvo una repercusión más amplia. En su primera semana, vendió 5.000 ejemplares. En su segundo mes, 15.000. Entró en la lista de los más vendidos en la categoría de no ficción social. Las críticas fueron abrumadoramente positivas y elogiaron su honestidad brutal y su análisis sistemático y perspicaz. Montenegro entrelaza la narrativa personal con la crítica social de una manera que es a la vez personalmente atractiva e intelectualmente rigurosa, escribió un crítico. Esta es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la justicia educativa, los derechos de las trabajadoras o simplemente el poder de la resiliencia humana, dijo otro. También hubo críticas. Algunos críticos conservadores la acusaron de tener una agenda feminista radical o de atacar los valores familiares tradicionales. Pero incluso las críticas negativas atrajeron la atención. El libro se convirtió en tema de debate. Los clubes de lectura lo retomaron. Los programas universitarios de educación y estudios de género lo añadieron como lectura obligatoria. Los grupos de defensa del profesorado distribuyeron ejemplares. Y luego empezaron a llegar las invitaciones para dar charlas. Al principio era pequeño. Un grupo local de activismo docente me pidió que compartiera mi historia. 50 personas en una sala comunitaria. Daniela estaba aterrorizada. La idea de volver a estar frente a un grupo, de sentirse vulnerable en público, revivió su trauma original. Pero Clarice la animó. Ahora tienes voz. Úsala. No dejes que esa terrible mujer te silencie para siempre. Daniela se preparó excesivamente. Escribió y reescribió apuntes. Practicó frente al espejo. Estuvo a punto de cancelar 3 veces. Pero ella fue. Y cuando empezó a hablar, algo cambió. Ya no era una profesora embarazada y vulnerable, humillada. Era una mujer que sobrevivió, que construyó algo a partir de los escombros, que tenía una historia y perspectivas que compartir. La conferencia estuvo bien, las preguntas posteriores fueron interesantes, y al final, una mujer se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo. «Me despidieron hace 3 años por razones similares, escuela católica, embarazada, soltera. Y nunca hablé de ello, nunca afronté mi trauma. Escuchar tu historia me dio el valor para finalmente empezar a procesar la mía». En ese momento, Daniela comprendió el poder de compartir. No era solo una catarsis personal, era un servicio a los demás. Era crear un espacio donde las mujeres pudieran sentirse menos solas en sus luchas. Aceptó más invitaciones, grupos más grandes, conferencias educativas, organizaciones de derechos laborales, universidades. Cada presentación se volvió más fácil,
Daniela desarrolló un estilo de presentación refinado pero auténtico. Aprendió a equilibrar la vulnerabilidad personal con el análisis sistemático. Aprendió a conectar con la audiencia sin dejar de transmitir un mensaje importante. Y los honorarios de los conferenciantes empezaron a subir. Al principio eran simbólicos, $500 por presentación. Luego, $1,000. Finalmente, $3,000. Y luego, $5,000. Para Daniela, quien había trabajado limpiando baños por un salario mínimo, era incomprensible. Le pagaban bien por contar una historia que tenía que contar de todas formas. Con el aumento de sus ingresos, su vida cambió drásticamente. Pudo mudarse a un apartamento de 2 habitaciones en un mejor barrio. Inscribió a Elena en una excelente guardería con una baja proporción de niños por cuidador y una filosofía educativa que respetaba. Compró ropa nueva por primera vez en años. No era de segunda mano ni estaba en rebajas, pero le gustaba mucho y le quedaba bien. Los pequeños lujos se hicieron posibles, alguna cena fuera de casa de vez en cuando, libros nuevos para Elena e incluso ahorros para emergencias. Pero el cambio más significativo fue emocional. Por primera vez desde la humillación pública, Daniela podía respirar sin el peso constante del pánico financiero. Dormía más de 5 horas cada noche. Tenía la energía para estar realmente presente con Elena, no solo para sobrevivir día a día. Elena también prosperaba. A los 3 años, era una niña brillante y curiosa. Amaba los libros, hacía preguntas constantemente y tenía una imaginación fértil que creaba mundos enteros en sus juegos. A diferencia de Daniela en su infancia, Elena creció sabiendo que era amada y valorada incondicionalmente. Nunca cuestionó su propio valor. Nunca se sintió menos que... Daniela se dio cuenta de que esta era la mayor victoria: romper el ciclo. Asegurarse de que su hija nunca experimentara el tipo de juicio y rechazo que ella había enfrentado. Cuando Elena tenía 4 años, Daniela decidió dar el siguiente paso, intimidante pero necesario. Creó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a educadores que enfrentan discriminación. Justicia Educativa para Todos empezó con un enfoque modesto. Solo incluía a Daniela, un sitio web básico, materiales informativos sobre los derechos del profesorado y recursos para quienes sufren discriminación. Pero la necesidad era real. Empezaron a llegar correos electrónicos. Maestras y algunos maestros compartían historias de discriminación por embarazo, estado civil, orientación sexual, identidad de género, raza y discapacidad. Las historias eran desgarradoras y exasperantemente familiares. El sistema educativo, que supuestamente defendía la justicia y la equidad, con frecuencia fallaba a sus propios educadores precisamente en estas áreas. Daniela no podía ayudar a todos. Carecía de los recursos necesarios ni de la experiencia legal necesaria. Pero empezó a construir una red. Conectó a personas con abogados laboralistas que trabajaban pro bono. Creó una base de datos de recursos. Ofreció apoyo emocional y orientación basada en su propia experiencia. En 1 año, contaba con 5 voluntarios. En 2 años, contaba con una pequeña oficina y personal a tiempo parcial. En 3 años, se había convertido en una organización reconocida a nivel nacional gracias a donaciones de fundaciones y personas que creían en su misión. Y a pesar de todo, Daniela nunca perdió de vista lo que más importaba: Elena. 3 años después de la humillación pública, Daniela se encontraba en una situación completamente diferente. Era una autora publicada, una conferenciante muy solicitada, una defensora reconocida, y luego, irónicamente, el destino cambió por completo. La escuela San Francisco, donde había sido humillada, tenía nueva administración. Fátima Rocha, la directora que convirtió el despido de Daniela en un espectáculo, se vio obligada a dimitir tras una serie de escándalos de mala gestión financiera y otros casos de abuso de poder. El nuevo director, el doctor Paulo Méndez,
Era un progresista conocido por sus reformas. Contactó a Daniela con una propuesta sorprendente. Profesor Montenegro, sé que tenemos una historia complicada con esta escuela. Y entiendo perfectamente si no quiere tener nada que ver con nosotros, pero me gustaría ofrecerle una oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad?, preguntó Daniela con cautela. Te necesitamos como consultor para que nos ayudes a desarrollar mejores políticas sobre los derechos y la protección de los docentes, para capacitar a nuestro personal en prácticas justas. Y, dudó, queríamos ofrecer una disculpa pública formal por lo que te hicieron. Daniela permaneció en silencio, procesándolo. No espero una respuesta inmediata, continuó Paul. Pero pensé que debía preguntar. Lo que te pasó fue injusto, cruel, estuvo mal. Y aunque no podemos deshacerlo, podemos reconocerlo e intentar mejorar. Daniela lo pensó durante una semana. Una parte de ella quería negarse, no volver a pisar esa escuela. Pero otra parte vio una oportunidad para un cierre real, para un cambio sistémico. Ella estuvo de acuerdo, bajo ciertas condiciones. Lo haré. Pero mis exigencias son una disculpa pública y completa, no solo privada. Implementación de nuevas políticas que protejan al profesorado de la discriminación arbitraria. Y una donación a una organización que apoya a madres solteras trabajadoras. Estoy de acuerdo con todos los términos, dijo Paul sin dudarlo. La ceremonia pública se llevó a cabo en el auditorio de la escuela. Estuvieron presentes alumnos, profesores, padres y medios de comunicación locales. El doctor Paulo leyó una declaración formal. La Escuela San Francisco reconoce y se disculpa profundamente por el trato injusto recibido por la profesora Daniela Montenegro. Sus acciones no reflejaron nuestros valores actuales de dignidad, justicia y compasión. Hemos implementado nuevas políticas para garantizar que ningún docente vuelva a ser tratado con tal desprecio por su humanidad. Luego invitó a Daniela a hablar. Subió al podio y miró al público. Vio algunos rostros familiares, profesores que habían evitado su mirada durante la humillación. Algunos parecían arrepentidos ahora. Hace 3 años, comenzó Daniela. Me humillaron en esta escuela, me despidieron públicamente delante de los estudiantes por estar embarazada y soltera. Fue un momento que me destrozó de maneras que todavía estoy procesando. Hizo una pausa, con la voz firme a pesar de la emoción. Pero también fue un momento que finalmente me mostró quién era realmente. No una víctima pasiva, sino una sobreviviente. No una persona definida por el juicio erróneo de los demás, sino una persona definida por cómo respondía. Acepté estas disculpas no porque borren el dolor. No lo hacen, sino porque el reconocimiento importa, porque el cambio sistémico importa, porque asegurar que esto no le pase a nadie más importa. Ella miró directamente a las cámaras. A cualquier maestra, madre o mujer que haya enfrentado una injusticia similar, no estás sola. Tu historia importa. Tu resiliencia importa. Y eres mucho más que el peor momento de tu vida. El público aplaudió. Pero Daniela apenas oyó. Miraba al fondo del auditorio, donde Elena, que ya tenía 3 años y medio, estaba sentada con Clarice. Su hija. La razón por la que luchó contra todo. La razón por la que nunca se rindió. Después de la ceremonia, se acercó tímidamente la maestra, quien había sido colega de Daniela años antes. Daniela, yo debería haber dicho algo ese día. Debería haberte defendido. Lo siento mucho. Gracias, dijo Daniela. Pero lo entiendo. Todos tenemos miedo de perder el trabajo, de causar problemas. El sistema se basa en ese miedo. Aún así, demostraste más coraje por tu cuenta que todos nosotros juntos. Es inspirador. En los meses siguientes, Daniela colaboró con la escuela en el desarrollo de nuevas políticas. Protocolos claros para el despido, protección para el profesorado contra la discriminación, capacitación sobre discriminación y trato justo. No fueron perfectos, pero fueron un comienzo. Fueron un reconocimiento de que el cambio era necesario, y se corrió la voz.
Otras escuelas comenzaron a contactarla. Querían políticas similares. Querían aprender de su experiencia. Daniela se encontró en una posición única: usar el trauma para generar un cambio sistémico. No solo compartiendo la historia, sino transformando activamente los sistemas. 4 años después de su expulsión, habló en una conferencia nacional de educadores. 1000 personas estaban presentes. Su historia de humillación y posterior defensa se había convertido en un caso de estudio sobre resiliencia y reforma. Después de la conferencia, una joven profesora se acercó a ella. «Profesora Montenegro, su historia me dio valor. Estoy sufriendo discriminación en el trabajo. No sé qué hacer». Daniela escuchó atentamente y luego conectó a la mujer con recursos, abogados, grupos de defensa, la red de apoyo que ella había construido. «No estás solo», dijo. «Y tienes derechos, lucha por ellos, pero también cuídate. La justicia es importante, pero tu salud mental también lo es». Esto se convirtió en el trabajo de Daniela. No solo contar historias, sino apoyar activamente a otros. Creó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a educadores que enfrentan discriminación. Creció lenta, pero constantemente. Las donaciones provenían de personas que se identificaban con la misión. Los voluntarios ofrecieron su tiempo y experiencia. En 5 años, ayudaron a cientos de docentes a afrontar situaciones difíciles. Algunos casos resultaron en cambios de políticas, otros en acuerdos. Algunos simplemente en que las personas se sintieran menos solas. Y Elena creció viendo todo esto, viendo a su madre transformar el dolor en propósito, viendo que la injusticia podía responderse no con amargura, sino con acción. «Mamá», preguntó Elena a los 6 años, «¿por qué esa señora mala fue mala contigo?» Daniela eligió sus palabras con cuidado. «Porque creía en reglas que dañaban a la gente, y no podía ver más allá de esas reglas para ver a la persona real». «¿Pero la has perdonado?» «Perdonar es complicado, cariño. Ya no estoy enojada, pero tampoco he olvidado, y uso lo que he aprendido para intentar mejorar un poco el mundo. Cuando sea mayor también quiero ayudar a la gente». Daniela abrazó a su hija. «Ya eres una ayuda, solo por ser tú». 7 años después de la humillación, Daniela fue invitada a dar una charla TED. Su tema: cuando la humillación pública se convierte en un cambio sistémico. Contó su historia, no como víctima, sino como agente de cambio. Habló sobre elegir responder con defensa en lugar de venganza, sobre transformar el trauma personal en un bien colectivo. La conferencia se volvió viral. Millones de visualizaciones, comentarios de personas de todo el mundo que se identificaron con ella. E irónicamente, Fátima Rocha, la exdirectora que la había humillado, se puso en contacto. El mensaje fue breve: «Vi tu charla TED. Necesito disculparme en persona. ¿Puedo llamarte?». Daniela dudó. Luego aceptó la llamada. «Daniela», empezó Fátima con voz cansada y envejecida, «no espero perdón, pero debo decirte, me equivoqué por completo. Lo que hice fue cruel, injusto y se basó en prejuicios que me avergüenzan haber tenido». «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Daniela, no con enojo, sino con genuina curiosidad, miedo, presión de una junta escolar conservadora y, sinceramente, envidia. Eras joven, talentosa, querida por los estudiantes. Yo estaba atrapada en un trabajo que odiaba, en un matrimonio fracasado. Verte embarazada, eligiendo tener un bebé a pesar de las dificultades, me recordó todas las decisiones que no tuve el valor de tomar. Fue una admisión sorprendentemente honesta. «Eso no justifica lo que hizo», dijo Daniela con calma. «No, en absoluto, pero quería que supieras por qué, y ver lo que has construido a partir de los escombros que causé, me demostró lo completamente equivocado que estaba. Eres una persona extraordinaria, Daniela, y lamento profundamente haberte hecho daño». Daniela respiró hondo. «Acepto tu disculpa, no cambia el pasado,
pero gracias por reconocer la verdad. La llamada terminó. Daniela sintió un nudo en el pecho, un cierre que no sabía que necesitaba. 3 años después de la humillación pública, Daniela se encontraba en una situación completamente diferente. Una autora publicada con un libro que había vendido más de 100,000 ejemplares. Una conferenciante muy solicitada que viajaba por todo el país compartiendo historias y perspectivas. Directora de una organización sin fines de lucro en crecimiento que realmente estaba marcando la diferencia. Pero la transformación no fue solo profesional, fue profundamente personal. Daniela había pasado gran parte de su vida buscando la validación externa. Como maestra, anhelaba la aprobación de la administración, el respeto de los estudiantes y el reconocimiento de sus compañeros. Cuando todo esto le fue arrebatado en la humillación pública, sintió que había perdido toda su identidad. Pero a través de un viaje de supervivencia y eventual prosperidad, descubrió algo crucial. La autoestima no podía ser otorgada ni quitada por otros. Tenía que surgir de dentro. Ya no era una maestra despedida ni una madre soltera con dificultades. Era Daniela, una mujer compleja que había enfrentado la injusticia y la había transformado en un propósito. Una madre que amaba con fervor a su hija. Una escritora que encontró su voz. Una defensora que luchó por un cambio sistémico. E irónicamente, el destino dio un giro total cuando la Escuela San Francisco, donde había sido humillada, sufrió un dramático cambio de liderazgo. Fátima Rocha, la directora que convirtió el despido de Daniela en un espectáculo, se vio obligada a dimitir en medio de un escándalo. Una investigación reveló un patrón de abuso de poder, mala gestión financiera y otros casos de trato injusto a docentes bajo su administración. El nuevo director, el doctor Paulo Méndez, provenía de una familia progresista. Había trabajado en escuelas públicas centradas en la equidad y la justicia. Estaba decidido a transformar la cultura de San Francisco. Una de sus primeras acciones fue contactar a Daniela. «Profesor Montenegro», comenzó al llamar con voz respetuosa. «Sé que nuestra escuela tiene una historia muy problemática con usted, y entiendo perfectamente si no quiere tener nada que ver con nosotros. Pero me gustaría hacerle una propuesta». Daniela escuchó en silencio mientras él continuaba. «Estoy intentando reformar las políticas aquí, para crear un entorno donde los docentes sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Y pensé, ¿quién mejor para consultar que alguien que ha experimentado personalmente las deficiencias del antiguo sistema? ¿Quieres que consulte con la escuela que me humilló públicamente?» La voz de Daniela estaba llena de incredulidad. «Entiendo la ironía, pero también creo en la reparación y la reconciliación cuando sea posible. No les pido que perdonen ni olviden. Les pido que consideren ser parte de la solución, que ayuden a garantizar que lo que les sucedió a ustedes nunca les suceda a nadie más». Daniela pensó un buen rato. «¿Y Fátima?» Se fue, y enfrenta acciones legales por parte de otros profesores a los que maltrató. Pero además de eso, quiero ofrecer algo más. Una disculpa pública formal de la escuela por lo que le hicieron. Esto llamó la atención de Daniela. ¿Público? Sí. Evento abierto. Medios invitados. Reconocimiento total del error cometido. Si lo acepta. Daniela dijo que lo pensaría. Y lo pensó profundamente. Una parte de ella quería negarse rotundamente. No quería volver a pisar esa escuela. No quería volver a ver ese aula donde todo se había derrumbado. Pero otra parte vio una oportunidad para un verdadero cierre, para transformar un lugar de gran humillación en un lugar de reconciliación y cambio. Discutió con Clarice, quien le aconsejó, «¿Qué te dice tu instinto?» «Mi instinto me dice que esto podría ser poderoso, no para borrar lo sucedido, sino para demostrar que el cambio real es posible. Así que ya tienes tu respuesta». Daniela aceptó, pero con condiciones claras. Una disculpa pública completa, no mínima. Implementación de políticas concretas para proteger al profesorado. Una donación sustancial a su organización. Y tendría control total sobre lo que dijera en el evento. Paulo aceptó todos los términos. La ceremonia se programó para el sábado,
3 meses después. Tiempo suficiente para una preparación adecuada, pero no tanto como para perderse el momento. En las semanas previas, Daniela había sentido una creciente ansiedad. Revivir el trauma tan públicamente era aterrador, pero también era extrañamente liberador. Ahora lo hacía a su manera, no como una víctima desamparada, sino como una mujer que había sobrevivido y prosperado. El día de la ceremonia, el auditorio de San Francisco estaba abarrotado. Estudiantes, profesores, padres y miembros de los medios de comunicación. Algunos de los propios estudiantes de Daniela, ahora jóvenes adultos, acudieron para ofrecer su apoyo. Elena estaba allí, ya con 4 años, sentada en el regazo de Clarice, demasiado pequeña para comprender del todo, pero presente de todos modos. El doctor Paulo inició con una declaración formal. En nombre de la Escola San Francisco, reconocemos y nos disculpamos profundamente por el trato injusto, inhumano e inexcusable que recibió la profesora Daniela Montenegro hace 4 años. Sus acciones no reflejaron los valores de dignidad, compasión y justicia que afirmamos defender. Hemos implementado nuevas políticas para garantizar que esta injusticia no vuelva a ocurrir. Pero las políticas por sí solas no son suficientes. Es necesario un cambio cultural, y ese cambio comienza con el reconocimiento honesto de los errores del pasado. Hubo un aplauso cortés. Luego Paul invitó a Daniela. Subió al podio y miró al público. Vio rostros conocidos, algunos avergonzados, otros solidarios. Vio el lugar donde todo se había derrumbado, y luego comenzó a hablar. Hace exactamente 4 años, 2 meses y 7 días, me humillaron en esta escuela, comenzó Daniela con voz clara y firme. Me despidieron públicamente delante de los estudiantes por estar embarazada y soltera. Fue grabado, se hizo viral. Fue un momento que me destrozó de maneras que aún estoy procesando. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Quiero ser clara. Lo que pasó estuvo mal. Profunda e inequívocamente mal. Nadie debería ser tratado así. Ningún error, y yo no cometí ningún error estando embarazada, merece humillación pública. Pero, continuó, también quiero hablar de lo que vino después, porque si bien ese día fue el peor, los años que siguieron me hicieron la persona más fuerte que puedo ser. Compartió su experiencia, no la idealizó. Habló del trabajo degradante, del agotamiento, de la desesperación, pero también del descubrimiento de la fuerza interior, de construir comunidad, de transformar el dolor en propósito. No estoy aquí para decir que todo sucedió por una razón, dijo. No lo creo. Lo que me hicieron fue injusto e innecesario. Pero sí estoy aquí para decir que la injusticia no te define. ¿Cómo respondes? ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo te recuperas? Eso te define. Ella miró a Elena, quien la miraba con adoración. Mi hija nunca se avergonzará de existir. Nunca cuestionará su propio valor, porque le construí una vida basada en el amor incondicional y la dignidad, y esa es mi verdadera victoria. Acepto estas disculpas, continuó Daniela, mirando al doctor Paulo. No porque borren el pasado, no lo hacen, sino porque el reconocimiento importa, porque el cambio sistémico importa, porque asegurar que ningún otro profesor se enfrente a lo que yo enfrenté importa. Se dirigió al público más amplio, especialmente a los estudiantes, a cualquier joven aquí presente. Serán testigos de injusticias en sus vidas. Verán a personas siendo tratadas injustamente y tendrán la opción de elegir cómo responder. Pueden permanecer en silencio por miedo o conveniencia, o pueden alzar la voz, pueden desafiar, pueden trabajar por el cambio. Elegir no es fácil, pero es necesario, porque el cambio comienza cuando personas valientes deciden que el statu quo no es aceptable. Al terminar, hubo una ovación de pie, pero Daniela apenas se dio cuenta. Estaba mirando a Elena, que se había bajado del regazo de Clarice y corría hacia ella. Daniela lo tomó, lo abrazó fuerte y en ese momento, todo lo que había pasado, todo el dolor,
Toda la lucha, toda la humillación valió la pena. Después de la ceremonia ocurrió algo sorprendente. Una profesora que había trabajado con Daniela años antes se acercó tímidamente. Daniela, yo estuve allí ese día. Lo vi todo y no hice nada. Debí haberte defendido. Debí haber dicho algo. Lo siento mucho. Daniela miró a la mujer. Vio un arrepentimiento genuino. Gracias por decir eso. Pero yo también lo entiendo. El sistema se basa en nuestro miedo. Depende de que sepamos que hablar podría costarnos el trabajo. Aún así, tu valentía al hablar ahora me avergüenza por mi silencio de entonces. Otros también se acercaron. Algunos se disculparon. Otros compartieron sus propias historias. Algunos simplemente expresaron admiración por cómo había transformado el trauma en defensa. Y luego, semanas después de la ceremonia, llegó un correo electrónico que Daniela nunca esperó. Era la época de Fátima Rocha. Daniela, vi la cobertura mediática de la ceremonia. Vi tu discurso, y necesito decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Estabas total y terriblemente equivocada. El correo electrónico continuaba explicando que Fátima había pasado años negando su situación, y luego finalmente en terapia para enfrentar su propio comportamiento. No espero perdón, escribió. No lo merezco, pero necesito reconocer la verdad. Lo que te hice fue cruel, injusto y surgió de mi propio miedo e inseguridad. No merecías nada de lo que sufriste, y lo lamento profundamente. Daniela leyó el correo electrónico varias veces. Sintió emociones complejas, ira residual, tristeza por el dolor causado, pero también un extraño alivio por haber recibido pleno reconocimiento. Ella respondió simplemente: acepto tus disculpas. No cambian el pasado, pero agradezco el reconocimiento. Espero que tú también hayas encontrado la paz. No hubo respuesta, y Daniela no la esperaba. Pero ese intercambio tuvo un cierre. El círculo finalmente se cerró. En los años siguientes, la vida de Daniela siguió creciendo de maneras inesperadas. Un segundo libro se centró en la reforma educativa. Una charla TED que se hizo viral. Una organización sin fines de lucro que se expandió a 10 ciudades. Pero quizás lo más significativo es que Elena se convirtió en una niña extraordinariamente empática. A los 6, 7 y 8 años, veía el mundo a través de la justicia que Daniela le había inculcado. «Mamá, eso no es justo», decía Elena cuando veía un trato injusto en el patio de recreo. «Tienes razón», respondió Daniela. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» Y Elena aprendió que reconocer la injusticia era solo el primer paso. Hacer algo al respecto era lo que importaba. 10 años después de la humillación pública, Daniela fue invitada a dar la conferencia inaugural de un Congreso Nacional de Educación. Asistieron 3,000 educadores. Subió al escenario, miró el mar de rostros y compartió una historia que comenzó con el peor día de su vida, pero que se convirtió en un testimonio de resiliencia y transformación. «Hace exactamente 10 años», comenzó. «Me expusieron estando embarazada en el aula. Me despidieron públicamente. Se hizo viral por las razones equivocadas. Y pensé que mi vida había terminado. Pero no terminó ahí. Se transformó. Dolorosamente, injustamente. Pero definitivamente». Ella miró a la audiencia. «Aprendí que el destino no es lo que nos sucede. Es lo que hacemos con lo que nos sucede. Aprendí que la humillación puede ser un final o un punto de partida. Aprendí que la justicia a veces no llega a través de tribunales ni confrontaciones, sino simplemente negándose a ser doblegado. Expuesta durante mi embarazo en el aula, experimenté la injusticia en su forma más cruel. Pero también descubrí mi propia fuerza, mi capacidad de sobrevivir, mi capacidad de transformar el dolor en propósito. Y el destino dio un giro. No por arte de magia, no por venganza, sino porque elegí cada día levantarme, avanzar y construir algo mejor». La conferencia finalizó con una ovación de pie que duró 5 minutos. Pero para Daniela,
El momento más importante llegó después, cuando Elena, ya de 10 años, la abrazó detrás del escenario. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo Elena. «Tomas las cosas malas y las transformas en cosas buenas». Daniela abrazó a su hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Y tú», dijo, «eres lo mejor que ha salido de todo esto. Eres un recordatorio constante de que sobrevivir no se trata solo de aguantar, se trata de prosperar». Expuesta durante su embarazo en el aula, Daniela Montenegro había experimentado la injusticia en su forma más brutal, pero también descubrió resiliencia, comunidad, propósito, fuerza que nunca supo que poseía. Y cuando el destino finalmente cambió, no lo hizo porque ella buscara venganza o esperara justicia cósmica, sino porque día tras día, elección tras elección, se negó a dejar que el peor momento la definiera. Esa fue la verdadera justicia. No ruidosa, sino profunda. No instantánea, sino duradera. No se trataba de hacer pagar a otros, sino de crear una vida que mereciera la pena vivir. Y al final, al reflexionar sobre su trayectoria de 10 años, Daniela se dio cuenta de que no cambiaría nada, porque el dolor la había convertido en la persona que era ahora. Y esa persona, sobreviviente, defensora, madre, agente de cambio, era alguien con quien podía vivir orgullosa. El destino no solo cambió, se transformó. Fin.